Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a nuestros queridos seguidores desde el corazón, a todos los que nos siguen. Esta noche, hoy jueves, tenemos el placer de tener aquí con nosotros a Paco González. Las casualidades no existen. Un día yo metiéndome por Facebook, investigando y por Instagram y tal, con Paco González, comenzamos a hablar, comenzamos el trato, quedamos tanto mi compañera Irma como yo embriagados con su magia, fascinados con su mundo. Y hoy pues lo traemos aquí con todos los honores. Muchísimas gracias de todo corazón para que nos hable de la cara oculta de Valle Inclán. Bueno, qué maravilla de presentación, Ana. Pues muchas gracias y gracias por generar este marco de misterio para hablar de un personaje absolutamente fascinante de finales del siglo XIX y principios del XX, que es un icono de nuestra cultura, pero que sin embargo es muy desconocido, sobre todo en muchas de sus facetas. Ujú. Pues cuando tú quieras, Paco. Te escuchamos Bueno, atentamente. pues a ver, en primer lugar decir que Valle Inclán, como todos sabemos, pues es un escritor, dramaturgo, ensayista, novelista, que nació en la segunda mitad del siglo XIX en Pontevedra, en Villanueva de Arousa. Eh, Él procedía de una familia acomodada social y económicamente, pero ya en un momento de declive, de alguna forma. La familia se empeña en que el bueno de nuestro amigo Ramón del Valle Inclán tiene que estudiar algo que sea un poco acorde a los ideales de la familia, tiene que ser un hombre de provecho, un hombre importante, así que todo apunta a que su futuro tiene que estar vinculado al derecho. Lo que ocurre es que nuestro amigo Valle Inclán empieza a ir a la Universidad de Santiago, pero siente mucha más fascinación por algunos otros temas distintos, como la tuna, los juegos de cartas en la cafetería. En este sentido, no era muy diferente a muchos de los jóvenes, ¿no?, que asisten a la universidad. Él sentía que todavía no tenía muy claro qué es lo que quería hacer con su futuro, ¿no? Pero sí que es verdad que desde el principio, pues algunas de las conferencias que pudo ver, algunas de las personas que conoció, sí que abrieron ciertas puertas que le entusiasmaron y que marcarían o dejarían una impronta, ¿no?, en el joven Valle Inclán. Tenemos que tener en cuenta que ya en su familia, la criada de la familia, una mujer llamada Micaela, desde que era pequeño le estuvo contando todo tipo de leyendas relacionadas con seres fantásticos, la Santa Compaña, todos estos elementos culturales tan propios de la cultura gallega. Y de alguna manera, pues esto hizo que la mirada de Valle Inclán fuese una mirada apasionada y entusiasta que estaba en contacto con ese mundo del misterio, ¿no? En la universidad, aparte de algunas conferencias sobre el espiritismo, él pudo asistir a algunas de las famosas sesiones de las mesas parlantes, que son estas mesas que se comunicaban a través de sonidos, de golpes y de movimientos con los medios y con la gente que participaba en estas reuniones, ¿no? Que en un principio formaban parte de la alta clase social, pero que poco a poco pues empezaron también a invadir la vida cotidiana de personas de diferentes esferas sociales. Nuestro amigo Valle Inclán, como digo, realiza algunas de estas sesiones, más bien participa como asistente, pero a la muerte de su padre se da cuenta de que el derecho no es lo suyo y definitivamente pues abandona la carrera y se va para Madrid durante un tiempo. Y allí ocurre una cosa interesante porque él ya en la universidad pudo conocer a un doctor, que era el doctor Manuel Otero Acevedo, que más allá de su trabajo, bueno, académico, por decirlo de alguna manera, pues también sintió una inclinación muy poderosa por el mundo de la hipnosis. Ya su propio maestro, un profesor de la Universidad de Valle Inclán, en Santiago de Compostela, le advirtió al bueno de Otero que la hipnosis era algo que uno tenía que tomarse muy, muy en serio y que podía llegar a ser muy peligrosa si no era practicada por alguien realmente responsable y que supiese lo que se tenía entre manos. No es que dudase, no es que dudase de Manuel Otero, pero sí que es verdad que de alguna forma en ese momento ya había una conciencia de que el mundo estaba cambiando y que había una serie de corrientes de pensamiento que iban en paralelo a la ciencia y que estaban abriendo nuevos horizontes. Pues bien, nuestro amigo
Valle Inclán estuvo en Madrid, pero antes de ir para Madrid, el primero en llegar, cuando estaba haciendo el doctorado, era Manuel Otero Acevedo. Y entonces le propuso a Valle Inclán hacer un experimento con un medium, cuyo nombre desconocemos, pero que él llamaba S, el medium S. ¿En qué consistía? Bueno, en realizar un experimento de visión a distancia. El medium desde Madrid tenía que ver lo que estaba haciendo Valle Inclán en Santiago. Estamos hablando justo en ese momento previo a que muriese su padre, ¿no? Poco tiempo antes. Él todavía, como digo, estaba en la universidad. Así que, de alguna manera, realizando una especie de viaje astral, le dijo a la gente que estaba con ella, entre otros a Otero, lo que estaba haciendo Valle Inclán, este medium. Al cabo de unos días, Valle Inclán envió una carta que tuvo su respuesta por parte de Otero y de este medium, y se quedaron todos totalmente fascinados al comprobar que el medium había acertado a través de estas visiones astrales lo que estaba haciendo. Al parecer, Valle Inclán se había fugado ese día a las clases, se había fugado también sus clases de esgrima para acudir a un café a comer con un amigo y luego a jugar a las cartas. Partida que, por cierto, como era habitual en él, pues perdió, ¿no? Claro, Valle Inclán se quedó muy sorprendido con que alguien pudiese ver a tanta distancia lo que estaba ocurriendo. Y de alguna manera, al poco tiempo, él pasó por Madrid, poco tiempo, porque su destino durante los próximos 14 meses estaría en Ciudad de México, donde estuvo trabajando en varios periódicos, en el Correo Español y en el Universal, y ahí se dedicó como articulista a tratar diferentes temas, desde el modernismo hasta los duelos, los famosos duelos de esgrima, ¿no? que él tanto defendía y que a partir del siglo XVIII empezaban a estar en desuso, y que algún disgusto le costó, ahora entenderemos por qué. Bueno, pero no solamente escribió artículos sociales, artículos de interés general, sino que también hizo alusión por primera vez a algunos aspectos relacionados con el esoterismo y el espiritismo. Entre otros, publicó un artículo que se titulaba Psiquismo. Tenemos que tener en cuenta que el espiritismo pues, fue una disciplina que echó raíces en Europa como movimiento de resistencia al positivismo, ¿no? Que de alguna forma pues quería analizar cualquier fenómeno desde la perspectiva científica y material, desalojando de alguna manera de la mente del ciudadano moderno, del ciudadano contemporáneo, pues todas esas leyendas, espíritus, mitos y daimones que habían poblado su mente y su corazón desde los orígenes, ¿no? Pero claro, estamos hablando de una época en la que la ciencia también cambia. Por un lado está ese pensamiento positivista, pero por otro hay una parte de la ciencia que está descubriendo cosas que realmente le están dando mucho que pensar. Por ejemplo, el descubrimiento de los rayos X, el descubrimiento de la electricidad anteriormente. Bueno, todas estas cuestiones, la radiactividad, hacían ver unas fuerzas tangibles que podían ser de alguna manera medidas, pero que eran invisibles, ¿no? Que eran invisibles. Y de la misma forma que podíamos tener constancia de que esas fuerzas interactuaban con nosotros, también otras de tipo sobrenatural podían darnos mensajes para enseñarnos aquello que necesitábamos como individuos para vivir en plenitud y para conectarnos con el mundo del misterio. En este momento en el que la ciencia se dividía, incluso la propia sociedad, Valle Inclán escribe un artículo que se llama Psiquismo. Y en ese artículo alaba de alguna manera un hallazgo a través del doctor César Lombroso, que era un antropólogo forense que lógicamente negaba cualquier tipo de realidad relacionada con el espiritismo. Hasta que un profesor, el profesor Ercola Ichaya, italiano, pues publicó una carta en un periódico invitándole a que de alguna manera descubriese, examinase en condiciones, por supuesto, de laboratorio, las capacidades sobrenaturales de Eusebia Paladino, que era una medium italiana que en ese momento no dejaba indiferente a nadie en la sociedad. El doctor Lombroso le dijo que no contase con él, que él era un científico demasiado serio como para preocuparse por esas cuestiones. Hasta que en el primer congreso espiritista que se hizo en España, en 1888, Ichaya leyó esa carta de nuevo delante de todo el mundo, invitando de nuevo a que Lombroso examinase este caso sorprendente que muchos científicos no podían llegar a entender. Pues bien, Valle Inclán escribió, dando la enhorabuena a Lombroso, su artículo sobre psiquismo en el periódico Universal, porque alababa de alguna forma
bueno, ese nuevo enfoque científico del espiritismo del profesor Lombroso, al que Valle Inclán definió como psiquismo. Porque Valle Inclán también exponía de alguna manera en sus artículos que había dos maneras de relacionarse con el mundo sobrenatural o con las capacidades extraordinarias de algunos seres humanos, desde la ciencia y desde las creencias. En el ámbito de las creencias, los espiritistas pensaban que podían comunicarse precisamente con los espíritus que estaban en el más allá, de sus seres allegados, de sus seres queridos o de otros seres representativos en la historia que de alguna forma tenían que darnos un mensaje importante, ¿no? Eso por un lado. Pero los científicos que se habían enfrentado al mundo del misterio en primera persona no podían aceptar que fuesen realmente estos seres extracorpóreos los que acudiesen a la llamada de los seres humanos. Y entonces desarrollaban este concepto, el del psiquismo, que era algo así como que ciertos seres humanos con capacidades especiales podían proyectar unas ondas, unos fluidos psíquicos desde su cerebro hasta el cerebro de otras personas, de tal manera que una idea que una persona tiene podía ser comunicada a otra, es decir, telepáticamente, a través de estas ondas que volvían a ser corpóreas cuando entraban en contacto con otro ser humano. Pero también podía ser un experimento en el que no interviniese otra persona, sino el propio medium que pudiese, por ejemplo, mover objetos, que pudiese alterar estos objetos en el espacio con estas ondas que tenían una repercusión en la realidad material conocida, ¿no? Bueno, pues Valle Inclán ya en el año 1892 se hacía eco de todas estas cuestiones, pero no eran las únicas. Tenemos que tener en cuenta que cuando Valle Inclán llega de nuevo a España, después de unos meses trabajando, como digo, en México, pues se instala en Madrid, en el epicentro de la cultura, se convierte en ateneísta, ese centro casi universal, me atrevería a decir, del conocimiento. Y allí entra en contacto con mucha gente importante dentro del mundo literario. Allí conoce, por ejemplo, a Jacinto Benavente, que en una ocasión, viéndole atusarse las barbas con ese carácter tan colérico que tenía Valle Inclán, le dijo, ¿qué, amigo Valle? ¿Ya nos estamos ordeñando la ubre de la mala leche? Le dijo. Sí, porque Valle Inclán tenía un carácter de armas tomar, ¿eh? De hecho, él tuvo algún encuentro que le costó un disgusto, por ejemplo, con el periodista Manuel Bueno, precisamente en el Café La Montaña, Café La Montaña, ahora estaba en la zona de Sol, donde está ahora Sol, bueno, era uno de los cafés míticos junto al Pombo, el Café Levante, estaban discutiendo sobre si el esgrima era una costumbre del pasado de gente irracional y brutal, o si era una forma de discernir los problemas de caballeros elegantes, ¿no? Evidentemente, Valle Inclán decía que esa era la mejor forma de tratar los asuntos serios que atentaban contra el honor. Manuel Bueno le dijo que estaba loco, que como una persona culta como él podía decir algo así. Así que, ¿qué hizo nuestro amigo Valle Inclán? Pues se defendió como se defiende uno de los duelos. ¿De qué manera? Hombre, no con espada no llevaba, pero se lió a garrotazos. Allí sacó el bastón y empezó a pegarse con el bueno de Manuel Bueno, que le asestó otro golpe en el brazo, en el izquierdo, por suerte, provocándole la rotura de pequeños huesos que hicieron que se infectase el brazo por dentro y que se lo tuviesen que amputar, ¿no? Luego es muy curioso porque cuando la Guardia Civil fue a levantar el acta, él se negó a firmarla porque dijo que tenía tantas faltas de ortografía que si lo hiciese Cervantes, otro manco, el manco de Lepanto, se revolvería en su tumba para rebelarse, ¿no?, contra esa infamia. Y bueno, oye, yo sigo, interrumpidme, que yo me pongo aquí a soltar, o sea que si me queréis preguntar o interrumpirme, Ana, por favor, Inma, ¿eh? Bueno, el caso es que este fue un momento importante, en la vida de Valle Inclán, aunque relacionado con su mal humor, no fue el único, tengo que decirlo, ¿eh? Él, por ejemplo, le hizo la vida imposible a José Echegaray, que fue un grandísimo intelectual español, tristemente conocido solamente porque su cara salía en los billetes de 1.000 pesetas. No sé si lo recordáis, la cara de este hombre con barba, matemático de los billetes de 1.000 pesetas, que ha sido un poco injustamente tratado, porque fue un grandísimo matemático, uno de los más importantes en la historia de nuestro país. Aparte fue escritor, fue astrónomo, fue ministro de Hacienda, ministro de Interior, tuvo cargos muy importantes de Estado, pero también fue escritor. Como escritor no fue tan bueno, la verdad, pero sí que es verdad que fue muy prolífico. Sacó, sin ir más lejos, escribió 67
obras de teatro, de las cuales 34 las escribió en verso, y varios libros. Y bueno, pues se le concedió nada más y nada menos que el Premio Nobel de Literatura. Y a la generación del 98, a los grandes referentes, pues esto no les gustó nada. Y esto pues se acentuó todavía más cuando en un concurso de literatura al que se presentó Valle Inclán no le dieron premio. Y el miembro del jurado precisamente fue José Echegaray, que le dijo a sus colegas que Valle Inclán no lo había merecido. Imaginaos, imaginaos el honor de Valle Inclán tirado por los suelos ante uno de los escritores que más detestaba, que le había puesto a los pies de los caballos su dignidad como escritor y su talento y su valía. Bueno, pues desde ese momento Valle Inclán le hizo la vida absolutamente imposible. ¿De qué manera? Pues os podéis imaginar. Por ejemplo, iba a reventar las obras de teatro. Cuando presentaban una obra de José Echegaray, había uno de los textos, porque todas las obras de Echegaray hablaban de la infidelidad, ¿no? Y esto a Valle Inclán como que le enfadaba mucho. Le decía, si habla tanto de la infidelidad, será porque él es infiel. Así que en una ocasión, un chico joven que estaba en una de las tertulias en las que él denunciaba este carácter de Echegaray, dijo, usted no es quien para hablar del contenido de las obras de este escritor ilustre. Y Valle Inclán le dijo, ¿y usted quién es para recriminármelo a mí? Le dijo, soy su hijo, el hijo de José Echegaray. Valle Inclán le miró y le dijo, ¿está usted seguro de eso, de que es su hijo? Bueno, así las gastaban. En una de las obras, por ejemplo, de teatro, resulta que el texto decía algo así como, esa mujer que tenía la piel de seda y los nervios de acero. Entonces Valle Inclán se levantaba en mitad del teatro para reventar la obra y decía, eso no es una mujer, es un paraguas. Imaginar de quién estamos hablando, ¿no? Luego, cuando Valle Inclán estaba tan grave, a punto de morir de una, bueno, pues de una enfermedad de vejiga que le tuvo en coma durante un tiempo, se le ofreció que el propio Chegaray donase su sangre. Y Valle Inclán dijo que se negaba porque esa sangre estaba llena de gerundios. Y antes de enfermar tanto, cuando tenía que mandar una carta a su mejor amigo, tenía la desgracia de que vivía en una calle en Madrid, que después de ganar Echegaray el Premio Nobel de Literatura, la llamaron la calle José Echegaray. Y ahí vivía el mejor amigo de Valle Inclán. Y él, cuando le mandaba una carta, se negaba, lógicamente, a enviarle una carta a esa dirección. Así que ponía enviado a la calle del eterno imbécil. Y las cartas le llegaban a su mejor amigo, porque el cartero sabía perfectamente de su enemistad con Echegaray. Y por eso precisamente Valle Inclán llegó a decir en algunas ocasiones que el servicio postal de España era el mejor del mundo. O sea que podéis imaginar cómo se las gastaba. Pero algunos de estos acontecimientos fueron importantes. Por ejemplo, cuando le amputaron el brazo, realmente Valle Inclán siente una especie de desasosiego existencial y ahí empieza de alguna forma bueno, a profundizar mucho más en una dimensión más alternativa del conocimiento humano. Y ahí escribe una de las obras cumbres del modernismo, que es La lámpara maravillosa, un libro que desde aquí recomendamos, cómo no, y que realmente plantea un viaje iniciático, es un viaje espiritual, inspirado en un autor del siglo XVII, Miguel de Molinos, que hablaba del quietismo estético. Es decir, ahí tiene puntos de conexión con el budismo, ¿no? Y con el hinduismo y otras filosofías orientales. Parar de alguna forma la acción, ¿no? Parar la acción física, incluso la acción del pensamiento, para que la realidad se manifieste o se represente desde una perspectiva distinta, que nos aporte un conocimiento más pormenorizado de la naturaleza de la realidad, de la naturaleza de las cosas. Bueno, Miguel de Molinos, en esa época, imaginaos, ¿no?, lo que supuso para la Iglesia, de alguna forma, aunque él era sacerdote, pues esto atentaba contra el dogma de fe y fue muy perseguido en esa época. Pues Valle Inclán de alguna manera también, porque él planteaba el quietismo estético, es decir, cómo a través del arte, a través de la literatura, a través de la pintura, a través de la música, podemos realmente romper con los límites de nuestro paradigma, podemos romper con esas ideas preestablecidas del mundo que tenemos, que nos han inculcado a través de la propia cultura, del contexto social, geográfico, romper con eso y abrirnos a un conocimiento mucho más amplio y más enriquecedor. ¿Y en qué consistía este conocimiento? Pues en la esencia de las grandes religiones, en la esencia de las grandes filosofías. Por eso Valle Inclán fue fundamentalmente un ateneísta, pero también un teósofo. Él estuvo muy interesado en la teosofía de Madame Blavatsky, personaje que supongo
conoceréis bien en el programa. Y, y bueno, pues de alguna manera eh, fue uno de los que introdujo dentro del modernismo y también en España, y fue importante también dentro del movimiento europeo, pues una serie de elementos como por ejemplo el karma, la reencarnación, la posibilidad de que nuestras acciones condicionen nuestras vidas posteriores. Y todo esto que al principio parecía algo muy exótico, incluso disparatado, pues empezó a echar raíces en nuestra cultura y dio lugar pues a algunas de las grandes obras que aglutinaron o que fueron la simbiosis de todo este conocimiento universal que unía la literatura con la espiritualidad y que de alguna forma permitía a las personas volver a reconectarse, como decía antes, con esas leyendas, con esas tradiciones, con los espíritus de sus familiares muertos, con todas esas ideas que el pensamiento racional les había arrebatado, ¿no? De una manera casi despiadada, me atrevería a decir, ¿no? Pero Valle Inclán sí que fue no solamente el creador del esperpento, no solamente fue uno de los grandes referentes del modernismo y de la generación del 98, sino que gracias a él se abrió de nuevo una puerta en España para que la gente recuperase esa emoción, ese sentido encantado, maravilloso y apasionado de un mundo que se revela a cada paso a través de un misterio que la ciencia intentaba una y otra vez denostar, ¿no? Uf. Cuando se dice el esperpento, ¿es porque ha creado obras así con lleno de fantasmas o algo así por el estilo? Bueno, ahí se juntan dos cosas. Tenemos que tener en cuenta que la generación del 98, la generación literaria a la que perteneció Valle Inclán, surge como respuesta a una profunda crisis española. Una crisis a muchos niveles, ¿eh? Una crisis existencial, económica, vinculada, por ejemplo, con la pérdida de las últimas colonias españolas, ¿no? En Puerto Rico, Filipinas, Cuba. Y eso, lógicamente, pues tuvo consecuencias en la economía española y esto también un poco vinculado al auge de ese mundo industrial que provenía de la revolución industrial, que hizo que las ciudades fuesen grises, que el materialismo exacerbado lo impregnase todo de alguna forma y que las condiciones de vida de las personas fuesen infinitamente peores. En ese contexto, Valle Inclán crea el esperpento, que consiste en deformar la realidad española a través del teatro para que la gente viendo la caricatura se pueda reconocer en ese esperpento, precisamente, ¿no? Él, de alguna forma, utiliza como metáfora el Callejón del Gato, un callejón que sigue estando en Madrid, bueno, no es el mismo, pero sigue estando en la misma ubicación, que es un espejo cóncavo. Y él dice que la realidad española es la realidad del hombre que se mira en ese espejo y ve su propia imagen deformada, deformada por la estupidez, deformada por la sinrazón. Entonces él opina que el teatro de alguna forma tiene que actuar como ese espejo cóncavo, que deforme la realidad sobre las tablas para que el espectador se reconozca en esa deformación y pueda llegar a tomar conciencia del nuevo rumbo que tiene que tomar como individuo para vivir en plenitud. Pero es verdad que Valle Inclán se inspira en Goya, nada más y nada menos, porque Goya, en esa serie maravillosa de grabados, los de los caprichos, de alguna forma también, bueno, son grabados muy perturbadores, porque por un lado denuncian las supersticiones y las creencias propias de la ignorancia de su tiempo, pero también se hace eco de ellas. Es decir, que se reconoce por un lado como víctima de esa ignorancia, pero por otra como protagonista de una sensibilidad que le sitúa delante de un misterio que no se puede explicar en términos racionales, que es el misterio de la existencia y de la vida, ¿no? Entonces, bueno, sí que tuvo de alguna forma eco también esa visión mágica de Goya, perdón, en el Teatro del Esperpento de Valle Inclán. Sería una Por crítica. cierto, una visión que por un lado, como digo, surge como denuncia social de la España del momento, pero que está impregnada, todo hay que decirlo, de elementos del ocultismo, del esoterismo, de la brujería, de todo tipo de elementos relacionados con las corrientes de pensamiento orientales. Es algo que se puede ver, por ejemplo, en La Lámpara Maravillosa,
o en algunos de los poemas de Valle Inclán, como uno en el que habla de la reencarnación y del karma, que es realmente sobrecogedor. Wow. Wow. Bueno, pero se me está ocurriendo como anécdotas relacionadas con el misterio, hay algunas muy desconocidas. Por ejemplo, Valle Inclán, como digo, él era se definía como ateneísta y teósofo, ¿no? Él lo de académico, científico, escritor, intelectual, no le fascinaba tanto. Él estaba más dentro de ese movimiento bohemio, de alguna forma, que incipiente, tan incipiente en España. Bueno, pues en este contexto tuvo algunos amigos peculiares, como por ejemplo Rosso de Luna. Rosso de Luna es uno de los... Bueno, este se merece un programa aparte, porque es uno de los grandes intelectuales de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Él, para empezar, fue el que tradujo las obras de Madame Blavatsky y él hizo su primera biografía, una mártir del siglo XIX. Fue un astrónomo increíble, nuestro amigo Rosso de Luna. Descubrió lo que se denominaba en esa época como 6 estrellas temporarias, que son las supernovas. Descubrió un cometa que lleva su nombre. Ideó un instrumento como un planisferio con el que cualquier persona podía identificar las estrellas y constelaciones, las visibles y las no visibles también, ¿no? Bueno, tuvo muchísimos conocimientos, estudió Derecho, daba clases en el Ateneo, pero sobre todo, como digo, fue teósofo. Él publicó varios libros muy, muy interesantes. Uno de ellos, Gente de otros mundos, uno de los libros que formaba parte de su Biblioteca de las Maravillas, dedicado a Valle Inclán. Como digo, tuvo mucha relación con él, nos consta que tenían amistad y admiración propia, pero Valle Inclán no siempre utilizó el espiritismo y, y estos elementos esotéricos para el aprendizaje o el crecimiento personal, sino algunas veces también para el crecimiento económico, porque Valle Inclán le pidió a Rosso de Luna, que tenía mucho conocimiento acerca de los gnomos y seres extraordinarios de la cultura gallega, asturiana, le pidió si podía, de alguna manera, ponerse en contacto con los gnomos para que le dijesen dónde encontrar un tesoro, ya que nuestro amigo Valle Inclán, bueno, pues mucho dinero no tuvo nunca, siempre andaba regularcito en el plano económico. Y Rosso de Luna le dijo que sí, él de alguna forma conjuró con estos gnomos y le dieron una ubicación en Guadalajara. Así que nuestro amigo Valle Inclán pues, se puso muy, muy emocionado, pero lo que sí que le pidió Rosso de Luna es que le diese tiempo, porque tenían de alguna forma que ponerse de acuerdo los 7 gnomos, perdón, custodios de ese gran tesoro. A Valle Inclán, en principio, esto no le importa hasta que va pasando el tiempo, la precariedad económica arrecia y empieza a presionar a nuestro amigo. Al parecer, no sabemos si esto ocurrió literalmente o no, pero nuestro amigo Rosso de Luna no le queda más remedio que justificarse con Valle Inclán diciéndole que al final el tesoro no va a aparecer porque los gnomos le han dado un mensaje importante que tiene que transmitirle, y es que si le dicen la ubicación del tesoro, Valle Inclán lo va a dilapidar y lo va a utilizar de una forma poco sana. Entonces, en un gesto de amistad, Rosso de Luna dice que no va a encontrar ese tesoro por el bien de su amigo, ¿no? Valle Inclán con todo este tema se enfadó bastante, como no podía ser de otra forma, con ese carácter colérico que tenía. Pero él participó junto a algunos otros personajes maravillosos de la época. Y del que os voy a hablar es increíble. Este es Joaquín Argamasilla, el hijo del marqués de Santa Cara. Un marqués carlista que, bueno, publicó una novela. Sabemos que Valle Inclán coqueteó con el carlismo durante bastantes años, luego le apoyó a la República, luego se hizo anarquista, o sea, él pasó un poco por por todo el abanico de colores de las ideologías, pero en su época carlista él estaba muy interesado en el pensamiento tradicional. Y este hombre, el marqués de Santa Cara, que por cierto fue el presidente de una de las primeras asociaciones espiritistas españolas, publicó una novela hablando sobre ¿cómo diría yo, no? Bueno, la pérdida de los valores aristocráticos, el declive de la aristocracia europea, ¿no? Tan propia del carlismo, por otro lado. Le pasó la novela a Valle Inclán para que la leyese y le dijese si podía escribir el prólogo. Valle Inclán dijo que era una novela maravillosa, no tanto porque tuviese una gran calidad literaria, como por los temas que trataba, ¿no? Pues el sexo, las drogas, esa Francia que se rebelaba contra el sistema establecido. Y en este contexto, pues como digo, Valle Inclán puede conocer al hijo del marqués, que también se llama Joaquín Argamasilla. Y este hombre se hace muy popular porque
él era ilusionista, pero hay un momento en el que dice que él tiene la capacidad de ver a través de los cuerpos opacos, porque tiene rayos X en los ojos. Bueno, en esa época se denominaban rayos N, ¿no? Ese prodigio sobrenatural. Así que lo que hacía era, bueno, cualquier espectador podía meter un papel en una caja cerrada y él podía ver a través del metal o de la madera, tenía que ser un material conductor, y decir lo que contenía ese papel, ¿no? Esto llegó a impresionar tanto a la sociedad de la época que la propia reina convocó un equipo, un equipo de investigación. No llegaron a ninguna conclusión. Parecía un prodigio inexplicable. Bueno, nuestro amigo Joaquín Argamasilla se fue a presentar sus prodigios a París, perdón, a Nueva York, primero fue a Nueva York, con tan mala suerte de que en la rueda de prensa, antes de hacer la gira de actuaciones, dijo, si alguien no cree cómo puede hacer estos prodigios, que levante la mano y me lo demuestre. Y en la última fila, un espectador bajito y musculoso levantó la mano y dijo, yo sé cómo lo haces. Bueno, pues ese hombre no era otro que Harry Houdini, que le había declarado la guerra a los magos por intentar estafarle, haciéndole creer que podía entrar en contacto con su madre fallecida cuando nunca habían sido capaces. Bueno, pues estas son algunas de las historias maravillosas de nuestro amigo Valle Inclán, que yo creo que son merecedoras de que la gente las conozca. Wow. Había cafés. En la época de Valle Inclán se harían los cafés, ¿no? Las típicas reuniones de escritores y Totalmente. tal, ¿no? Y es con quien, entre dónde se meneaba él, más o menos, en ese sentido. ¿Se sabe? Sí, Un momentillo, nos quedan 7 minutos con 46. 7,46. Perfecto, perfecto. Pues esto de los cafés es muy interesante porque tenemos que tener en cuenta que en la época del modernismo los cafés juegan un papel fundamental en la cultura española, ¿no? Porque son lugares donde se debaten todo tipo de temas académicos, extraacadémicos, bueno, todo tipo de anécdotas sobre los personajes de la época y donde se imparten conocimientos que rebasan los conocimientos oficiales de una universidad, ¿no? Y hubo algunos lugares realmente míticos, como el Café La Montaña, el Café Levante, o quizá el que fue el más importante, bueno, dos muy importantes, que eran el Café Pombo, este ya muy popularizado por otro grande, no del 98, sino de la generación del 14, que fue Ramón Gómez de la Serna, y otro que era la Cacharrería, que era la cafetería del Ateneo, donde se reunían todo tipo de, bueno, pues de intelectuales, pero también espiritistas, teósofos, masones y gente de lo más peculiar que compartía ese estilo de vida bohemio que rompió un poco con esos límites férreos de esa cultura anterior que estaba tan vinculada, pues eso, a lo ortodoxo, ¿no? Valle Inclán encajaría más, digamos, en este último, a lo mejor, ¿no? En cuanto a su generación, Sí, claro. No, Valle sí, Inclán pues. perteneció, como decía antes, a la generación del 98 en su última parte literaria, pero por eso se le consideró como el hijo pródigo de la generación del 98, pero fundamentalmente él fue modernista, por eso precisamente él no tuvo ningún miedo a acabar con ciertos estigmas sociales y se metió a tratar temas que en esa época eran realmente complicados, como por ejemplo las corrientes de pensamiento orientales, el budismo, el hinduismo, el espiritismo, el pensamiento de los ocultistas, Madame Blavatsky, Mario Rosso de Luna, esos amigos, la masonería. Bueno, todas estas cuestiones también se pudieron dar porque él nació en el contexto de una sociedad que estaba empezando a cambiar, ¿no? Y que se dividía entre dos perfiles sociales muy marcados. Los que veían el futuro desde el positivismo y el ultrarracionalismo y los que querían y creían en el progreso, pero un progreso que no nos desconectase de nuestras raíces, ¿no? Y que también se pudiese desarrollar desde la antropología, desde la psicología, el psicoanálisis, desde Freud, desde el arte, desde las vanguardias artísticas, y que era mucho más enriquecedor a todos los niveles. Me gustaría, que ya quedan pocos minutos, me gustaría a mí, Paco, si eres tan amable, por favor, de que nos explicara un poquito quién es Paco. ¿Quién es Paco González? Es que a mí En me primer lugar, fascina como persona, la verdad. lo primero que me viene a la cabeza ha sido un contribuyente de Hacienda, ¿no? Que es lo que somos todos, digo, al final es el elemento universal. Pero bueno, Paco González al final es un ilusionista,
un mago con una visión distinta del ilusionismo, circunscrita a la antropología, al pensamiento mágico, al conocimiento profundo de las raíces que nos convierten en humano, un aventurero, pero fundamentalmente un viajero, ¿no? Viajero. Me gusta de alguna manera romper con mi realidad cotidiana. Soy muy consciente de que, como cualquier otra persona, soy víctima del mundo en el que vivo, de los prejuicios en los que me muevo. Y el hecho de poder viajar expande de alguna forma los límites de mi conciencia y me permite, por un lado, crecer a nivel humano, entrando en contacto con realidades de personas distintas, con sufrimientos y anhelos parecidos a los míos, pero muy diferentes a la vez. Y por otro lado, pues me interpela desde un lugar desconocido y me permite pues estimular mi mente y mi corazón con esas imágenes, esos seres, esas tradiciones, esas mitologías que han tenido una repercusión tan importante en nuestra cultura desde los orígenes del ser humano, ¿no? Maravilla, maravilla. Qué bonito. Paco hace Muchas magia, ¿no? Paco y la magia. Sí, 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 sí. Bueno, cuando vosotros, por supuesto, y vuestros oyentes, estéis invitadísimos cuando actúe, presente mis espectáculos de eso que yo denomino como ilusionismo ritual, que precisamente consiste en ese vínculo de la magia con el pensamiento mágico, que no es lo mismo, aunque lo parezca, ¿no? Ilusionismo del pensamiento mágico, que la gente venga, que disfrute y que se deje llevar de mi mano a un mundo donde nada es imposible y donde las cosas se muestran más allá de sus apariencias formales. Genial. ¿Cómo seguirte, Paco? ¿Estás por Instagram? Sí, la gente puede encontrarme en YouTube, tengo mi canal de YouTube, Mago Paco González, en Instagram igual, en Facebook, Twitter la verdad que estoy muy desconectado hace años, muy desencantado, no suelo actualizar, pero sí que soy bastante activo en Facebook, en Instagram y en YouTube, en mi canal, donde voy actualizando cada cierto tiempo con vídeos novedosos, ¿no? Con vídeos nuevos. Ujú. ¿Tú, Isma, te gustaría hacerle alguna preguntilla más antes de terminar, Paco? Nada, nada. Todo bien. Alucinar, todo bien. Alucinar. Muchas gracias. Hoy ha sido para mí un placer estar con vosotras, con todos vuestros oyentes y sentirme, esta mañana me decían, lo que queremos es que te sientas como en casa. Bueno, pues uno se puede sentir incluso virtualmente en su propia casa cuando está con gente con la que conecta y sintoniza. Muchísimas gracias, Paco. Ya está. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias. Pues nada, esperamos tenerte prontito por aquí, alguna que otra vez. Por favor, Bueno, no descartes. muchas gracias. Oye, no sé si normalmente el formato es otro, si hacéis preguntas o si el invitado habla como he hecho yo, no sé cómo suele ser. Depende del invitado. Hay veces algunos quieren explicar, otros quieren que le hagamos entrevistas. Nosotros nos abrimos y nos acoplamos a lo que el invitado nos pida. Claro, yo pues decía, interrumpidme para preguntarme lo que sea, pero bueno, yo he ido tirando, pero no sé si era un poco lo que buscabais o no. Bueno, espero que sí, he intentado Paco, resumir tu eres un experiencia. manantial de información, eres un manantial de información, Paco. No se puede Muchas desperdiciar, hay que gracias. aprovecharlo al máximo cuando se tiene cerca, porque ayuda muchísimo. Y como sabemos, como decimos, siempre el saber enriquece. Sí, Eso es. totalmente. Eso por supuesto. Y sobre todo entender que de alguna forma el mundo académico ha extirpado de nuestros grandes personajes esa visión alternativa que tenían de las cosas y que les hizo, bueno, pues expresarse desde una óptica distinta a través de sus cuadros, de sus libros. Bien, Paco, ya para terminar, nos gustaría por favor preguntar, para que hay muchas personas que estoy segura que le van a encantar a todos el vídeo, pero hay muchas personas que no te conocen. Entonces me gustaría, por favor, que nos explicara quién es Paco. Bueno, pues Paco es un zamorano
entusiasta, apasionado por el mundo de la magia. Fundamentalmente soy mago, ilusionista, pero un ilusionista con una visión un poco distinta, ¿no? de la magia, y que yo denomino como ilusionismo ritual, que de alguna forma pues conecta esta disciplina, esta rama de las artes escénicas con el origen del pensamiento mágico, con los misterios de la naturaleza y con todos esos elementos antropológicos que nos definen como especie desde los orígenes. Pero también soy viajero, viajero incansable. La magia me ha permitido, bueno, pues trabajar y conocer muchos lugares apasionantes del mundo, donde he entrado en contacto con los últimos pueblos tradicionales, con diferentes personas que tienen corrientes de pensamiento paralelas a las nuestras, a este mundo tan occidental que nos caracteriza, y que me han permitido pues ampliar mis horizontes, entender mejor la complejidad humana, mi propia vulnerabilidad y la importancia de lo que hago como un elemento también transformador, ¿no? Hago no solamente entretiene, divierte, hace que el público vea cosas imposibles, sino que restaura o reconecta al espectador con una serie de emociones que yo creo que nos vuelven o sea, hacen que podamos volver a mirar el mundo con esos ojos de la infancia que nos permitan vivir en plenitud, ¿no? Como volver Que a ser nos reconectan con nuestro niño interior. y con nuestra propia, Totalmente. con nuestra propia esencia nos reconecta también. Así es, así es. No es solamente un juego de magia, es algo mucho, mucho más complejo. Es mucho más complejo a nivel técnico, porque la magia requiere de muchísimo estudio, ¿no? Es una rama difícil, ¿no? Y que exige tiempo y disciplina, sino que la complejidad también radica en la parte simbólica, en la comunicación con el espectador, en la presentación, en las ideas de hondo calado que quieres transmitir. La magia como una herramienta que agarre al espectador por los hombros, le zarandee y le permita enfrentarse a sus propios prejuicios y a su manera de ser externa al mundo. Bien. Entonces estábamos preguntándote antes, Paco, ¿nos podrías decir, por favor, dónde te pueden localizar quien quiera llegar a ti? Bueno, pues yo creo que hay tres fuentes fundamentales. Por un lado, Facebook e Instagram. Me pueden encontrar como Mago Paco González. Y luego en mi canal de YouTube. Invito a todo el mundo, por favor, a que se suscriba, ya que ahí voy poniendo vídeos de algunas de mis aventuras en diferentes partes del mundo. Ahí la gente va a poder entender un poquito mejor esta concepción del ilusionismo. Y no solo eso, sino que ahí también podrán encontrar materiales, entrevistas en las que hablo de temas que no se suelen abordar normalmente, ¿no? Y temas que me encantan y en los que he investigado e indagado desde hace muchos años. Ujú. Perfecto. Pues nada, Inma, si tú tienes algo más sí que yo quiera preguntar. Nada, 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 guau. Todo claro. Bueno, Inma, una pregunta, porque yo te veo en una pantallita pequeña, pero veo detrás como un círculo que desde aquí no veo muy bien lo que es. Puede que esté haciendo una tontería, pero parece algo como si fuese un mandala, ¿no? ¿O no? ¿Qué es? Sí, es un mandala. Ah, qué Lo maravilla. he hecho, creado por mí. ¿De verdad? Sí, Wow. es Qué curioso, un... porque una cosa que me fascina de los mandalas es que son un sistema integral, ¿no? Es increíble porque representa la totalidad, la complejidad desde la unidad. Y ese es uno de los elementos importantes en todas las corrientes de pensamiento, bueno, pues tradicionales, pero también las alternativas y las esotéricas, ¿no? Antes hablábamos de la teosofía, que entre otras cosas busca llegar a la unidad, a la esencia de todas las religiones a través de lo que de las semejanzas, ¿no? Dejando de lado todas esas cuestiones supersticiosas que muchas veces infantilizan nuestra visión de lo sagrado. Y ese sentido de la unidad, de la esencia de las cosas que es encontrada a través de la interioridad de uno mismo, se representan símbolos
yo creo, tan transformadores como ese que tienes detrás. Hecho por crochet. Ah, Sí, sí. o sea que los haces tú y tienes más. Sí, tengo más. Uy, un día me tienes que regalar uno, ¿eh? Ahora que no nos oye nadie. Vale. Se han creado por mí, la mayoría. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, pues lo dicho, que ha sido un placer pasar este ratito con vosotras y con vuestros oyentes, a los que no veo, pero siento cerquita. Así que invitarles a todos eso, a que me sigan en redes sociales y a que podamos encontrarnos en algún teatro del mundo o en una cervecería, que tampoco está nada mal. ¿Para qué nos vamos a engañar? Y nosotros deseando tenerte por aquí algún día que otro día, más adelante. Un poquito más adelante. Seguro que sí, será genial. Seguro, seguro. Muchísimas gracias, Paco. Muchas, muchas gracias. Ha sido todo un placer. Gracias. Gracias a vosotras. Un abrazo. Gracias. Un abrazo. Namaste.